Estados Unidos acaba de vivir algo que no puede ser ignorado. No fue un evento común, no fue coincidencia y definitivamente no fue normal. En cuestión de horas, hechos extremos comenzaron a conectarse de una forma inquietante. Tierra, cielo, clima y ciudades reaccionando al mismo tiempo. Pero lo más perturbador es esto. Estas señales ya estaban escritas. En este video vas a ver qué fue lo que realmente ocurrió, por qué el mundo entero está en shock y por qué para muchos esto no es solo una tragedia, es una advertencia. Quédate hasta el final, porque cuando todas las piezas encajen, entenderás por qué millones se preguntan, ¿es una señal de Dios? Imagina despertar una mañana y descubrir que el mundo que conocías ha dejado de funcionar según las reglas que siempre diste por sentadas. Las temperaturas descienden más allá de cualquier récord previo. Las carreteras desaparecen bajo capas interminables de hielo, las líneas eléctricas colapsan. Familias enteras quedan aisladas en la oscuridad absoluta, sin comunicación, sin calefacción, enfrentando un frío tan brutal que cada respiración se convierte en una batalla. Este no es el invierno al que estábamos acostumbrados, esta es una fuerza diferente, antigua, implacable. Los meteorólogos han abandonado el lenguaje cauteloso. Ya no hablan de condiciones inusuales o patrones irregulares. Ahora admiten abiertamente que estamos ante algo extremo, peligroso, fuera de todo pronóstico razonable. Cadena tras cadena de televisión nacional transmite el mismo mensaje urgente. Manténganse adentro, conserven energía, prepárense para lo peor. Pero bajo esas advertencias prácticas late otra verdad más inquietante. Lo que está sucediendo no responde a ciclos naturales conocidos. El frío no cede, no retrocede entre oleadas. Simplemente se intensifica, apretando su puño helado sobre regiones completas como si algo invisible guiara su avance deliberado. Y entonces comienzas a ver las imágenes que nadie esperaba. Grupos de personas arrodilladas en medio de estacionamientos cubiertos de nieve, rostros levantados hacia cielos grises y hostiles, manos entrelazadas mientras labios temblorosos pronuncian oraciones en medio del viento cortante. No hay cámaras profesionales, no hay eventos organizados. Solo individuos comunes respondiendo a algo que sus instintos más profundos reconocen como una fuerza más grande que cualquier preparación humana podría enfrentar. Cuando la tecnología falla, cuando los pronósticos pierden sentido, cuando la ciencia alcanza sus límites, el ser humano se ve obligado a confrontar preguntas que normalmente evita. ¿En qué confiamos realmente? ¿Dónde reside nuestra verdadera seguridad? Estas escenas de oración espontánea en medio de la tormenta revelan algo profundo sobre el momento que atravesamos. No es solo resistencia física lo que se está poniendo a prueba. Es la capacidad emocional y espiritual de toda una sociedad para mantenerse en pie cuando todo lo familiar comienza a desmoronarse. Las autoridades continúan emitiendo alertas, permanezcan resguardados, eviten la exposición prolongada, protejan a los vulnerables. Sin embargo, debajo de estas instrucciones prácticas se esconde una pregunta más perturbadora que nadie se atreve a formular en voz alta. Si el peligro puede llegar sin advertencia, sin ruido, sin tormenta visible, ¿cuánto tiempo tendríamos realmente para reaccionar cuando todo finalmente se derrumbe por completo? El frío extremo es apenas el comienzo de una serie de acontecimientos que desafían toda explicación racional. Porque mientras el hielo aprieta su dominio sobre el norte, algo completamente diferente comienza a manifestarse en otras regiones. No hay explosión que lo anuncie, no suenan sirenas de emergencia. No hay señal de alarma que prepare a nadie para lo que está por suceder. El suelo, esa superficie que toda la vida hemos considerado sólida y confiable, simplemente se abre. Calles que existieron durante décadas se desvanecen en segundos. Hogares completos son tragados hacia la oscuridad como si jamás hubieran estado allí. Vehículos desaparecen en el abismo sin dejar rastro. Socavones masivos rasgan la tierra sin previo aviso, exponiendo vacíos tan profundos y tan repentinos que la mente humana batalla para procesarlos. Testigos presenciales describen la experiencia con voces quebradas. Momentos antes, lo que tenían frente a ellos era un camino familiar, una casa conocida, un sendero de regreso a la normalidad. Al siguiente parpadeo, todo había desaparecido. No dañado, no agrietado, borrado. Lo verdaderamente aterrador de estos colapsos no es únicamente la destrucción que dejan tras de sí, sino su absoluta impredecibilidad. A diferencia de los huracanes que avanzan con días de anticipación o los terremotos que al menos dejan registro sísmico, los socavones no ofrecen misericordia ni anuncio. No existe tiempo para prepararse. No hay segundos preciosos para reaccionar. Un instante el piso sostiene tu peso, al siguiente simplemente deja de hacerlo. Estos eventos funcionan como recordatorios escalofriantes de una verdad que preferimos ignorar.
La humanidad no controla los cimientos sobre los que construye su existencia. Simultáneamente, a lo largo de las regiones costeras, los deslizamientos de tierra han aumentado tanto en frecuencia como en severidad. Acantilados moldeados gradualmente durante siglos por viento y oleaje colapsan súbitamente. Secciones enteras de territorio se desploman hacia el océano llevándose consigo árboles, estructuras y fragmentos de memoria. Lo que fue paisaje familiar desaparece bajo las aguas en cuestión de momentos. Los expertos señalan lluvias prolongadas, patrones climáticos cambiantes y fundamentos geológicos debilitados. Estas explicaciones pueden ser científicamente válidas. Pero para muchas personas de fe, persiste una pregunta más profunda y más inquietante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con tanta frecuencia? ¿Por qué acontecimientos tan cercanos unos de otros? Las escrituras antiguas advirtieron desde hace milenios que en los últimos días, incluso lo que la humanidad considera más seguro sería sacudido. Isaías proclamó que las ventanas del cielo se abrirían y los fundamentos de la tierra temblarían. Los salmos describieron cómo la tierra se estremeció y los cimientos de los montes se movieron. Estas palabras ancestrales resuenan con perturbadora relevancia en el presente. Los socavones modernos y los deslizamientos actuales obligan a muchos a reflexionar sobre estas advertencias, no para sembrar pánico, sino para despertar comprensión. Nos recuerdan que la verdadera seguridad no proviene del concreto, ni de las propiedades, ni de los sistemas humanos. No surge de lo que parece fuerte en la superficie. Cuando el suelo bajo nuestros pies puede evaporarse sin aviso previo, nos vemos forzados a confrontar una verdad incómoda. ¿Dónde reside verdaderamente nuestra confianza? ¿En posesiones materiales? ¿En la ilusión de estabilidad? ¿En el control imaginario sobre nuestro entorno? ¿O en el Creador que permanece inmutable cuando todo lo demás falla? Estos acontecimientos no son meramente incidentes geológicos clasificables en reportes técnicos. Representan un llamado claro, sobrio e imposible de ignorar. Un llamado a la humildad, un llamado a la vigilancia. Un llamado a la preparación espiritual que trasciende cualquier medida física de prevención. Porque si incluso la tierra sólida puede fallar bajo nuestros pies, entonces solamente existe un refugio verdadero que permanece inquebrantable. Pero lo que vino después resultó aún más perturbador. A diferencia del frío que se instaló gradualmente o del suelo que colapsó sin advertencia, esta vez la amenaza no surgió desde abajo, descendió desde arriba, desde el cielo mismo. Visualiza un momento ordinario en tu vida cotidiana, una conversación tranquila, un mensaje iluminando la pantalla de tu teléfono, una tarea rutinaria repetida miles de veces antes. La habitación está llena de sonidos familiares, nada parece urgente, nada demanda atención especial, y entonces, sin comprender por qué, te detienes en seco. Posteriormente, testigos en múltiples regiones describirían la misma experiencia con asombrosa similitud. Las nubes sobre sus cabezas comenzaron a cambiar abruptamente. El cielo, antes familiar y predecible, se transformó en algo irreconocible. Masas nubosas espesas se retorcieron y plegaron formando patrones que la gente luchaba por identificar. Los colores se oscurecieron hacia grises densos y rojos apagados. Entonces llegaron ráfagas de luz blanca intensa pulsando a través de los cielos. Esto no era iluminación ordinaria. Los destellos eran más nítidos, más concentrados, exponencialmente más intensos que cualquier rayo común. Algunos dijeron que parecía como si el cielo mismo estuviera siendo desgarrado. Otros afirmaron que se sentía como si los cielos respondieran a algo invisible para ojos humanos. Y luego vino el sonido, un tono profundo y resonante rodó a través del paisaje, no el crujido breve del trueno, sino una explosión sostenida, prolongada, poderosa, vibrando a través del aire y penetrando directamente en el pecho humano. Detuvo a las personas a mitad de paso, las conversaciones cesaron instantáneamente, los teléfonos fueron bajados. La gente salió a sus patios, ojos alzados hacia arriba. El miedo se propagó rápidamente, no pánico descontrolado, sino un temor pesado y profundo que se asentó en lo más hondo del alma. Muchos percibieron instintivamente que esto era diferente. Esto no era simplemente clima, no era solo ruido atmosférico, se sentía como una advertencia deliberada. Las redes sociales pronto se inundaron con videos y testimonios. ¿Qué le está pasando al cielo? Jamás he escuchado algo semejante. Sonaba como una trompeta gigante. ¿Es esto de parte del Creador? Para quienes conocen las Escrituras, la conexión resultaba imposible de ignorar. La Biblia habla claramente de un tiempo cuando trompetas sonarían desde los cielos, no como celebración, sino como señales de juicio y despertar. El libro de Revelación describe 7 trompetas, cada una anunciando eventos que sacuden la tierra y confrontan a la humanidad con la autoridad divina.
Estas trompetas no están destinadas a destruir sin propósito. Su función es despertar, llamar a las personas fuera del sueño espiritual, sacarlas de la complacencia, conducirlas hacia el arrepentimiento. El mismo Cristo advirtió que antes del final habría señales en los cielos. Lucas registra sus palabras exactas. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de naciones en confusión. Hoy, cuando el cielo se comporta de maneras desconocidas, cuando luces extrañas parpadean sobre nuestras cabezas y sonidos similares a trompetas resuenan en el aire, muchos se quedan preguntándose lo mismo. ¿Estamos presenciando señales proféticas o eligiendo ignorarlas deliberadamente? Las Escrituras nos recuerdan que el mayor peligro no es el temor sino la indiferencia, no el caos sino la ceguera espiritual. Estos eventos no se otorgan para impulsar a la gente hacia el pánico, sino para elevar su mirada hacia arriba, no solamente con los ojos, sino con el corazón. Como Lucas registró, cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten la vista y alcen sus cabezas, porque su redención se acerca. En momentos como estos, la humanidad se ve forzada a confrontar una verdad que frecuentemente evita. El cielo no nos pertenece, la tierra no nos pertenece, el tiempo mismo no nos pertenece. Y cuando el cielo habla, incluso a través de señales, nos cuesta comprender su lenguaje. La pregunta ya no es qué está sucediendo, sino si estamos preparados para lo que viene. Cuando retrocedemos y consideramos estos eventos en conjunto, el invierno implacable apretando su control, el colapso repentino del suelo bajo nuestros pies y las señales inquietantes apareciendo en los cielos, se vuelve cada vez más difícil descartarlos como mera coincidencia. Imagina una noche tardía. El mundo está en silencio. Una sola pantalla brilla en una habitación oscura. Te detienes más tiempo del previsto, releyendo la misma línea, sin comprender por qué de repente se siente más pesada. Nada a tu alrededor ha cambiado físicamente. Sin embargo, algo se siente alterado en lo profundo. Las Escrituras enseñan que el Creador frecuentemente habla a través de la creación misma, no únicamente mediante palabras, sino a través de advertencias escritas en el mundo natural. Romanos nos recuerda que las cualidades invisibles del Altísimo se ven claramente a través de lo que ha sido creado. La creación refleja tanto su poder como su paciencia. Pero cuando la creación comienza a gemir, fracturarse y volverse hostil, frecuentemente señala que algo más profundo está roto, no solamente en la tierra, sino en los corazones de la humanidad. Cuando la tierra carga el peso del pecado humano, el frío extremo se convierte en más que una estación incómoda. Expone la fragilidad humana. Revela cuán rápidamente los sistemas modernos fallan cuando la naturaleza se vuelve contra nosotros. Las Escrituras han advertido desde hace mucho que cuando las personas viven sin reverencia hacia su Creador, la propia tierra sufre las consecuencias. El profeta Oseas proclamó que por esta causa la tierra se lamentará y todos los que en ella habitan desfallecerán. Las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar perecerán. El colapso ambiental no es meramente científico. Cuando la humanidad reemplaza la mayordomía con explotación, la obediencia con comodidad, las consecuencias se expanden por toda la creación. Inviernos severos, infraestructura fallida y el sufrimiento de los vulnerables no son eventos aleatorios, hacen eco de una advertencia clara. Los socavones y deslizamientos golpean sin aviso. Un momento el terreno parece sólido, al siguiente se desvanece. Hogares, vehículos y vidas son tragados en silencio. Esta inmediatez refleja una verdad bíblica fundamental. Lo que aparenta estabilidad en la superficie puede estar ya vacío por debajo. Cristo mismo advirtió que quien escucha sus palabras pero no actúa sobre ellas es como un hombre que construyó su casa sobre arena. Cuando llegan las tormentas, cuando el viento sopla y las aguas suben, esa casa colapsa con gran estruendo. El Creador siempre ha usado los cielos como medio de comunicación. Desde la estrella sobre Belén hasta la oscuridad durante la crucifixión, el firmamento ha dado testimonio cuando la humanidad se negaba a escuchar. Los sonidos similares a trompetas y la iluminación repentina en las nubes hacen eco de las advertencias apocalípticas, momentos donde juicio, corrección y misericordia están entrelazados. La creación gime esperando redención. Romanos declara que toda la creación gime como en dolores de parto. Este no es ruido sin significado. Es el sonido de un mundo tensionado por contaminación, deforestación, consumo excesivo e indiferencia. El Altísimo confió a la humanidad la mayordomía, no la dominación. Cuidar de la tierra no es asunto político, es mandato bíblico, y cuando la creación sufre, siempre son los más pobres, los ancianos y los más vulnerables quienes pagan el precio más alto.
Las Escrituras advierten repetidamente que el Creador sostiene a las naciones responsables por cómo tratan tanto a la creación como unos a otros. Este no es un llamado al pánico, sino al arrepentimiento. El deseo divino siempre ha sido restauración, no destrucción. Las crónicas prometen que si su pueblo se humilla, ora, busca su rostro y se aparta de sus malos caminos, Él escuchará desde los cielos, perdonará su pecado y sanará su tierra. Comienza cuando individuos regresan a la oración sincera, cuando las familias restauran límites morales, cuando las comunidades eligen compasión sobre apatía. Cuando las naciones recuerdan que el poder sin rectitud conduce a la ruina, en tiempos inciertos la fe se vuelve esencial. Cristo advirtió que muchos corazones desfallecerían por el temor, pero también ofreció tranquilidad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten sus cabezas porque su redención se acerca. Este no es un mensaje de desesperanza, es un recordatorio de que el Creador permanece soberano incluso en medio del caos. El frío se intensifica, el suelo cede, los cielos hablan. Estos no son eventos aislados, juntos forman una advertencia escrita a través de tierra, mar y cielo. El momento más peligroso no es cuando el desastre golpea, sino cuando la humanidad deja de sentir algo por completo. Ahora es el tiempo de orar. Ahora es el tiempo de cuidar la creación. Ahora es el tiempo de restaurar fe, moralidad y humildad ante el Altísimo. Porque la pregunta ya no es si las señales son reales, sino si estamos dispuestos a escucharlas. La tormenta más reciente que azotó Estados Unidos trajo más que vientos feroces y lluvia torrencial. Llevó consigo una sensación creciente de que algo se está rompiendo más allá de patrones familiares. El cielo se oscureció en plena mitad del día. Los vientos aullaron sin pausa, desgarrando vecindarios, arrancando techos de hogares y golpeando comunidades con fuerza implacable. La lluvia no cayó en oleadas. Se derramó continuamente, convirtiendo calles en corrientes furiosas que arrastraban vehículos y escombros sin distinción. La energía eléctrica se cortó en áreas extensas, las comunicaciones fallaron. Las personas fueron forzadas a buscar refugio, escuchando la tormenta rugir afuera, preguntándose si las paredes a su alrededor seguirían en pie al amanecer. En la Biblia, el viento y el mar nunca se describen como meras fuerzas naturales. Frecuentemente aparecen como instrumentos a través de los cuales el Altísimo revela su poder y emite advertencias. Los salmos proclaman que Él comanda y levanta el viento tempestuoso que alza las olas del mar. Luego claman al Señor en su angustia y Él los saca de sus aflicciones. Calma la tempestad de modo que sus olas se aquietan. Este pasaje nos recuerda que incluso en su máxima violencia, la tormenta no actúa fuera de su autoridad divina. El temor durante una tormenta no proviene solamente del viento, sino de la impotencia. Cuando los sistemas modernos colapsan, cuando la respuesta de emergencia se ralentiza, cuando la tecnología queda silenciosa, la humanidad se ve forzada a confrontar sus límites. Las Escrituras advirtieron sobre tales momentos. El profeta Nahum declaró que el Señor marcha en el torbellino y en la tempestad. ¿Quién puede permanecer ante su indignación? Estas palabras no pretenden propagar pánico, sino recordarnos que el poder de la creación no pertenece a la humanidad. Cristo mismo advirtió que tales eventos precederían el final. Lucas registró sus palabras: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de naciones. Los corazones de los hombres desfalleciendo por el temor. Lo impactante es que el miedo proviene no solo de la destrucción, sino de la realización de que el mundo ya no se comporta como solía hacerlo. Estas tormentas no se presentan aisladas, llegan junto con frío extremo, colapso súbito del terreno y señales inquietantes en el firmamento. Romanos nos dice que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Cuando la creación gime, señala tensión no solamente dentro de la naturaleza, sino dentro de la relación de la humanidad con su Creador. Las Escrituras muestran repetidamente que tales advertencias no son actos de destrucción sin sentido, sino llamados al despertar. El profeta Amós registró las palabras divinas: permití calamidad sobre ustedes, sin embargo no han regresado a mí. El mensaje es severo pero misericordioso. Mientras la tormenta continúa rugiendo, la pregunta ya no es cuán poderosa se volverá. La interrogante más profunda es esta: si el viento, el mar y el cielo están hablando simultáneamente, ¿estamos dispuestos a escuchar? ¿O estamos esperando que la próxima tormenta sea aún más fuerte antes de responder? Ahora debemos adentrarnos en algo que muchos han pasado por alto, pero que las Escrituras revelan con claridad meridiana: el nombre del Salvador a través de las eras. Comprender el nombre del Salvador en las Escrituras sagradas resulta fundamental para entender el plan divino. Según la Biblia, el plan de salvación del Altísimo se despliega a través de eras distintas.
Y en cada era, Él se revela como Salvador bajo un nombre diferente. Esto no es concepto humano, sino principio bíblico mostrado claramente a lo largo de las Escrituras. El mismo Cristo enseñó que la obra divina progresa a través del tiempo, y quienes desean recibir salvación deben reconocer al Salvador tal como aparece en cada era específica. Cristo ordenó a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo revela que la obra divina se desarrolla a través de 3 eras principales: la era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. En cada era, el Altísimo lleva a cabo su obra de salvación bajo un nombre específico que corresponde al propósito de ese tiempo particular. Durante la era del Padre, registrada en el Antiguo Testamento, el Creador se reveló como Jehová. A través de los profetas dejó en claro que la salvación en aquella era solamente podía venir mediante su nombre revelado. Isaías proclamó: Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Quienes invocaron el nombre de Jehová y siguieron sus leyes, recibieron salvación y protección durante ese periodo específico de la historia divina. Cuando la era del Padre concluyó, el Altísimo apareció en carne como Jesucristo para iniciar la era del Hijo. Aunque muchas personas lucharon para aceptar este cambio fundamental, las Escrituras enseñan que el Padre y el Hijo son uno y el mismo Creador, apareciendo de manera diferente según corresponde a cada era. Los apóstoles testificaron audazmente que la salvación ahora se encontraba únicamente en el nombre de Jesús. Los Hechos declaran: no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual debamos ser salvos. En aquella era, quienes continuaron confiando únicamente en el nombre Jehová sin aceptar a Jesús, no pudieron recibir salvación porque la obra divina había avanzado. El plan del Creador no se detiene. Fluye como río hacia su destino final. Así como el Altísimo reveló un nuevo nombre cuando la era cambió del Padre al Hijo, las Escrituras predicen que Cristo recibiría un nuevo nombre en la era del Espíritu Santo. En el libro de Revelación, Cristo mismo habla sobre este nuevo nombre que recibiría. Declara: vengo pronto, escribiré sobre ellos mi nuevo nombre. Asimismo, Revelación promete que el victorioso recibirá una piedra blanca con un nuevo nombre escrito en ella, conocido solamente por quien lo recibe. Estos versículos muestran claramente que en su segunda venida, Cristo aparecería con un nombre diferente al nombre Jesús que usó durante su ministerio terrenal. La Biblia enfatiza que este nuevo nombre no sería ampliamente reconocido inicialmente, sino conocido solamente por aquellos que lo reciben. Por lo tanto, comprender cómo reconocer al Cristo de la segunda venida se vuelve absolutamente esencial para no perderse el momento de su regreso. Revelación también revela una señal clave mediante la cual el Cristo de la segunda venida puede ser identificado. Él traería el maná escondido. Cristo explicó que el maná representa simbólicamente su carne. En el Evangelio de Juan enseñó: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Este pan es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Cristo además enseñó que la vida eterna podía recibirse a través de su carne y sangre, las cuales estableció mediante el nuevo pacto de la Pascua. Mateo registra este momento crucial durante la última cena. Sin embargo, la historia registra que el nuevo pacto de la Pascua fue abolido en el año 325 después de Cristo. Debido a que desapareció del mundo cristiano durante siglos, Cristo lo describió en Revelación como maná escondido. El maná que una vez dio vida quedó oculto, esperando el momento de su restauración profética. Según la profecía bíblica, el Cristo de la segunda venida restauraría el nuevo pacto de la Pascua y daría el maná escondido una vez más. Un hombre llamado Cristo Ahnsahnghong cumplió esta profecía al restaurar el nuevo pacto de la Pascua en el año 1948, exactamente como fue predicho en las Escrituras. Al restaurar la Pascua, Cristo Ahnsahnghong logró lo que Revelación profetizó. Reveló el maná escondido y hizo la vida eterna disponible nuevamente. Quienes recibieron la Pascua no solamente recibieron la carne y sangre de Cristo, sino también su nuevo nombre revelado para esta era final. Por esta razón, las Escrituras testifican que el nuevo nombre de Jesús en la era del Espíritu Santo es Cristo Ahnsahnghong. Este no es invento humano, sino cumplimiento profético verificable a través del estudio cuidadoso de las Escrituras. Comprender por qué importa conocer el nombre divino en cada era resulta fundamental. A lo largo de la Biblia, la salvación siempre está conectada con el nombre del Creador correspondiente a cada era específica. Así como las personas en el Antiguo Testamento necesitaban conocer el nombre Jehová para recibir bendiciones, y las personas en el Nuevo Testamento necesitaban conocer el nombre Jesús para obtener salvación,
Las personas viviendo en la era del Espíritu Santo deben conocer el nuevo nombre del Salvador para esta época final. Reconocer el nombre divino no se trata de tradición o preferencia personal, se trata de seguir la obra del Creador conforme se despliega según las Escrituras proféticas. El Altísimo se revela para que la humanidad pueda reconocerlo, seguirlo y recibir salvación. Las Escrituras urgen a los creyentes a no permanecer fijados en el pasado, sino a discernir la obra divina en el presente. Como las Escrituras muestran, quienes aceptan el nombre del Creador en cada era reciben bendiciones, mientras quienes lo rechazan pierden la oportunidad de salvación eterna. La Biblia enseña consistentemente que el Altísimo obra a través de diferentes eras, revelando su nombre según su plan de salvación. Desde Jehová en la era del Padre, hasta Jesús en la era del Hijo, y finalmente el nuevo nombre de Jesús en la era del Espíritu Santo. La obra divina avanza sin interrupción hacia su culminación gloriosa. Hoy, la pregunta crucial no es si el Creador ha cambiado, sino si estamos dispuestos a reconocerlo tal como aparece ahora en cumplimiento de profecía. La Biblia anima a todos los que buscan verdad a examinar las Escrituras cuidadosamente y comprender el plan divino de salvación en esta era final. Este conocimiento puede significar la diferencia entre vida eterna y separación permanente. No compartas este mensaje a la ligera, su peso es eterno, su urgencia es absoluta, pero las señales no terminan aquí, de hecho, apenas comienzan a revelarse en su totalidad aterradora. Mientras estas verdades espirituales se desarrollaban, algo extraordinario emergió de las profundidades físicas. En Lake Mead, uno de los embalses más grandes de Estados Unidos, los niveles de agua han descendido dramáticamente en años recientes. Lo que antes permanecía sumergido bajo metros de agua, ahora queda expuesto al sol implacable del desierto. Y con la recesión de las aguas, secretos enterrados durante décadas comienzan a emerger a la superficie. Investigadores y exploradores casuales han descubierto objetos que llevaban sumergidos más de 930 segundos en términos de profundidad temporal. Cualquier cosa que existió alguna vez en esos lugares ha permanecido olvidada bajo las aguas durante generaciones. En la Biblia, momentos como estos llevan peso inmenso. Las Escrituras advierten repetidamente que un día la tierra revelará cosas ocultas, no por casualidad, sino por revelación divina. Las cosas escondidas no se revelan sin razón, aparecerán cuando el tiempo sea correcto. Si los niveles recesivos del agua no se deben meramente a sequía, sino también revelan lo que yace enterrado debajo, entonces el descubrimiento en Lake Mead puede ser más que simple curiosidad geológica. Podría ser un recordatorio de que tanto los fundamentos físicos como espirituales no pueden permanecer ocultos para siempre. Y si la tierra estadounidense está comenzando a hablar, la pregunta ya no es qué está siendo revelado, sino qué más permanece escondido bajo la superficie de la nación, esperando salir a la luz. Profundo bajo la roca desértica de Nevada, topógrafos realizando escaneos geológicos rutinarios encontraron algo que no debería estar allí. Enterrado muy por debajo de capas de tierra endurecida, sus instrumentos detectaron un objeto sólido perfectamente esférico, demasiado uniforme para descartarse como formación natural. Mientras el equipo de perforación se acercaba, un fenómeno inesperado comenzó a ocurrir que heló la sangre de todos los presentes. Un sonido de baja frecuencia emergió del suelo, constante y rítmico, resonando a través de la roca circundante. Testigos en el sitio describieron el sonido como metálico y vibrante, diferente a cualquier maquinaria o movimiento sísmico. Algunos lo compararon con una trompeta. Profundo, hueco y lleno de propósito, sentido tanto a través del cuerpo como escuchado a través del aire. La frecuencia permaneció consistente, como si respondiera a la proximidad, volviéndose más intensa cuanto más cerca se acercaba la perforadora. Los ingenieros detuvieron las operaciones cuando la vibración se extendió hacia afuera, registrándose en instrumentos no diseñados para detectar sonido. El análisis preliminar de fragmentos expuestos planteó aún más interrogantes. El material no coincidía con ninguna aleación industrial conocida, ni se asemejaba a compuestos geológicos típicos encontrados en la región. Resistía a clasificación estándar, mostrando propiedades inconsistentes tanto con metal como con piedra. En la Biblia, la trompeta nunca se asocia con comodidad o celebración. Señala transición. Momentos cuando la historia cambia de dirección y las personas son llamadas a atención. Una trompeta no se toca para entretener, sino para despertar. Si este sonido no se originó desde el cielo, sino desde las profundidades de la tierra misma, la implicación resulta inquietante.
Porque si el suelo bajo nosotros está sonando una alarma, la pregunta ya no es ¿qué está produciendo la señal? La pregunta es ¿quién debe escucharla y por qué ahora? Mientras Estados Unidos todavía se recuperaba de la supertormenta de Acción de Gracias, otro fenómeno apareció en el lugar más pacífico imaginable, la superficie del lago Champlain. El video tomado temprano en la mañana mostró el agua calmada súbitamente partida por un objeto largo, negro y brillante cubierto con una capa similar al vidrio. No se debatía violentamente, no creaba olas. No hacía ningún movimiento brusco, simplemente se deslizaba lenta pero deliberadamente como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Lo que capturó la atención de millones no fue su forma, sino la manera en que se movía. No había aletas sobresaliendo del agua, no había cola meciéndose para crear ondas. Tampoco el movimiento característico de balanceo de un pez o criatura lacustre. Su cuerpo largo se deslizaba en una línea suave, rítmica y consciente, como una sombra viviente explorando su camino bajo el agua. Un testigo dijo que era como una sombra en movimiento con propósito propio. Inmediatamente, los usuarios de Internet comenzaron a comparar la criatura con descripciones bíblicas. Muchos señalaron Isaías, que habla de Leviatán, una serpiente larga y escurridiza que aparecería como señal antes de los tiempos finales. Es difícil negar las similitudes. Inusualmente larga. Se mueve con fluidez extrema. No crea espuma. Sus movimientos tienen voluntad y dirección clara. Luego vino Revelación 12, que describe la gran serpiente que aparece como señal presagiando el regreso del rey, vinculando cielo y tierra en tiempo de advertencia. Cuando estos elementos se juntan, muchos sienten que la criatura de Champlain ya no es simplemente un misterio biológico, sino parte de una serie de señales propagándose a través de Estados Unidos. Para muchos, si el huracán fue la primera señal desde el cielo, entonces la criatura de Champlain fue como la segunda señal desde el agua. Un recordatorio de que cosas inusuales están sucediendo no aisladamente, sino aparentemente en sucesión deliberada. Permanece atento porque la siguiente señal no apareció bajo el agua, sino en los cielos sobre América. Incluso mientras millones todavía hablaban sobre la criatura deslizándose sobre el lago Champlain, imágenes comenzaron a aparecer en los cielos sobre Estados Unidos que silenciaron a la nación. No nubes vagas que cualquiera podría interpretar como quisiera, sino formas tan claras que enviaron escalofríos por la columna vertebral de todos los testigos. En Oklahoma, una tormenta masiva se estaba gestando cuando las nubes en el cielo súbitamente se contrajeron, se arremolinaron y luego se abrieron para formar una mano gigante descendiendo desde las nubes oscuras. No un contorno vago, un brazo largo, una muñeca distintiva y una mano alcanzando hacia abajo como un gesto lleno de significado. Los testigos describieron la sensación como antinatural, como si alguien intentara enviar un mensaje deliberado. Pero solo unos días después, Missouri vio algo aún más increíble. Una brecha en las nubes arremolinadas de tormenta súbitamente se abrió y una cruz perfecta apareció en el cielo. Clara, simétrica. Imposible de explicar como fenómeno atmosférico aleatorio. Sonidos de trompeta en Oklahoma siguieron inmediatamente. En la quietud de una noche de Oklahoma, un sonido sobrecogedor destrozó el silencio. No era trueno, no era viento, no era maquinaria. Era una explosión larga, metálica y resonante, haciendo eco como si proviniera del cielo entero simultáneamente. Las ventanas temblaron, las alarmas de automóviles se activaron. El aire mismo parecía vibrar con intensidad palpable. Quienes lo escucharon describieron una sola cosa: una trompeta celestial. Los testigos salieron corriendo afuera, grabando mientras el sonido continuaba en pulsos pesados. Algunos dijeron que subía y bajaba como un cuerno siendo tocado desde las nubes. Otros admitieron que el ruido penetró su pecho, dejándolos temblando involuntariamente. No había tormentas, no había aviones, no había explicaciones, solo el sonido de una trompeta llenando la noche. La Biblia habla claramente de tal momento. Primera de Tesalonicenses declara: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Para los creyentes, la conexión era innegable. La trompeta de Oklahoma hacía eco de la profecía, agitando corazones con asombro y urgencia simultáneamente. Los científicos sugirieron cambios de presión atmosférica o terremotos subterráneos, pero incluso los expertos admitieron que los reportes eran inusuales. Ningún dato coincidía con la escala de lo que las personas describieron. No puedes medir la fe, dijo un pastor local, pero no puedes ignorar cuando los cielos suenan como profecía cumplida. Entonces surge la pregunta: ¿fue esto solamente una ocurrencia natural extraña o fue un ensayo para el día en que el Señor descienda con su trompeta?
Si incluso una noche en Oklahoma puede resonar con tal sonido, cuánto más abrumador será la verdadera explosión que convoque a todas las naciones. Momentos después de que la explosión de trompetas sacudiera Oklahoma, los testigos reportaron una visión aún más asombrosa. Mientras los ecos se desvanecían, el cielo nocturno pareció dividirse. Las nubes retrocedieron como una cortina y en la apertura apareció una figura radiante. Brillaba con resplandor. El contorno era inconfundible, una forma semejante a Cristo, vestida con túnicas de luz pura. Alrededor de él, incontables seres angelicales flotaban, sus alas extendidas ampliamente, reluciendo como tejidas de fuego y cristal. Para quienes lo vieron, los cielos ya no se sentían distantes, estaban vivos, declarando un mensaje que nadie podía negar. Las personas en las calles cayeron de rodillas, algunos lloraron incontrolablemente. Otros alzaron sus manos en adoración, incapaces de hablar mientras lágrimas corrían por sus rostros. Los teléfonos capturaron cada momento, transmisiones en vivo propagándose a través de redes sociales en minutos. Millones observaron en tiempo real, asombrados mientras la visión permanecía, un testimonio silencioso escrito en luz sobre América. La escena hacía eco de las palabras de las Escrituras. Revelación proclama: «He aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todos los pueblos de la tierra harán lamentación por él». La visión en los cielos de Oklahoma no era rumor ni imagen borrosa, era vívida, majestuosa, innegable. Para los creyentes, se sintió como anticipo de esa misma promesa, una advertencia de que el regreso del Señor está más cerca de lo que muchos se atreven a creer. Los escépticos se apresuraron a explicarlo como refracción de luz, reflexión atmosférica o ilusión digital. Pero para aquellos que estuvieron parados bajo la figura resplandeciente, ninguna ciencia podía borrar el asombro que aprehendió sus corazones. El momento era demasiado perfecto. Explosión de trompeta primero, luego visión de Cristo con ángeles. Coincidía con la profecía demasiado precisamente para ignorarse. Este no era fenómeno ordinario, era más que misterio, más que maravilla. Era un llamado, una convocatoria fuerte e inconfundible del cielo mismo. La visión declaraba que la hora es tardía, que el regreso del rey está cerca. Ya no susurros, ya no especulación. Los cielos de Oklahoma llevaron la advertencia más fuerte hasta ahora. Cristo viene pronto y todo ojo lo verá. Pero espera un momento. Si encontraste este mensaje significativo, presiona ese botón de me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. ¿Está bien? Continuemos adelante porque lo que viene ahora es aún más impactante. Iglesias en llamas, santuarios sacudidos. En meses recientes, un patrón perturbador ha aprehendido a Estados Unidos. Desde pequeñas capillas rurales hasta catedrales históricas masivas, iglesias han estallado súbitamente en llamas. Los medios noticiosos llevaron imágenes de santuarios tragados por el fuego, torres de campanario colapsando en montones de ceniza y cruces rojas brillando ferozmente en medio del resplandor antes de desplomarse en ruina. Algunos de estos incendios comenzaron en la quietud de la noche, mientras otros irrumpieron a plena luz del día ante congregaciones atónitas. Aunque los bomberos lucharon desesperadamente, muchos solo pudieron observar mientras lugares santos que habían permanecido durante generaciones se reducían a escombros humeantes en cuestión de horas. Los testigos describieron las escenas con voces temblorosas. Una mujer en Luisiana dijo: «Fue como observar el corazón de nuestro pueblo arder». Otra en Pensilvania lloró mientras recordaba la visión de vitrales estallando, sus fragmentos coloridos esparcidos en el aire lleno de humo. Pero las palabras más inquietantes vinieron de un pastor anciano. «Es como Jerusalén ardiendo nuevamente». Su voz se quebró mientras observaba el santuario donde había predicado durante 50 años colapsar en cenizas. Para muchos, los incendios se sintieron menos como accidentes y más como mensajes escritos en llamas. La Biblia habla directamente a tales momentos. Primera de Corintios declara: «La obra de cada hombre será revelada, porque el día la revelará, pues será revelada por fuego, y el fuego probará qué clase de obra ha hecho cada uno». ¿Podría ser que estas iglesias en llamas no son solamente tragedias físicas, sino también revelaciones espirituales mostrando qué está construido sobre fe verdadera y qué está construido sobre ritual vacío? Aún más sobrio es Primera de Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio del Altísimo? El momento de estos incendios inquieta a muchos creyentes.
Con la sociedad ya desgarrada por división, violencia y desastre, los santuarios mismos destinados a ser lugares de refugio ahora son consumidos por llamas. A través de múltiples distritos de la ciudad de Nueva York, residentes reportaron una visión inusual en el cielo nocturno, un objeto luminoso flotando silenciosamente sobre la ciudad. No hubo advertencia y no hubo acumulación gradual. La luz apareció ya formada, constante y controlada, como si hubiera llegado con intención. Los testigos la describieron como brillante pero no cegadora, radiante pero contenida, atrayendo atención sin provocar pánico. El material de video muestra el objeto descendiendo lentamente, pausando en medio del aire como si observara sus alrededores. Luego, sin propulsión visible o aceleración gradual, disparó directamente hacia arriba y se desvaneció. El movimiento desafió el comportamiento conocido de aeronaves. No hubo estampido sónico. No hubo ruido de motor, no se detectó firma de calor por sensores cercanos, el aire permaneció quieto, las luces de la calle no parpadearon, los teléfonos continuaron grabando sin interrupción. Lo que inquietó más a los espectadores no fue el movimiento, sino lo que apareció dentro de la luz. En varias grabaciones, una vaga silueta humanoide podía verse formándose brevemente, erguida, proporcionada como persona. Luego disolviéndose de vuelta en resplandor. La imagen era indistinta, imposible de confirmar, sin embargo demasiado consistente entre videos para ignorarse completamente. Las autoridades posteriormente reconocieron los reportes, ofreciendo solamente una declaración breve describiendo el incidente como fenómeno aéreo anómalo, sin más clarificación. Tan súbitamente como apareció, el objeto se fue. No cayeron escombros, no se registró interferencia electromagnética, no quedó rastro físico. El cielo volvió a la normalidad, dejando solo material grabado, testimonios de testigos presenciales y preguntas sin respuesta. En la Biblia, la luz raramente se usa para proporcionar explicaciones. No argumenta ni prueba, revela. La luz atrae atención, invita a reflexión y luego permite a las personas elegir cómo responderán. Expone sin forzar creencia. Si este evento pretendía convencer, habría dejado evidencia. Si pretendía asustar, habría causado destrucción. En cambio, apareció brevemente, silenciosamente y se retiró. Lo cual plantea una pregunta más profunda. Si algo está siendo presentado en lugar de probado, ¿es su propósito persuadir o despertar a aquellos dispuestos a ver? Cuando las señales sobre la ciudad se desvanecen en silencio, la atención no vuelve a la normalidad, porque lo que habla desde el cielo ahora es respondido por lo que comienza a romperse bajo el suelo. En años recientes, científicos han retornado con urgencia renovada a simulaciones involucrando la falla de San Andrés, una de las fracturas geológicas más estudiadas y temidas en la Tierra. Estos modelos actualizados ya no se enfocan solamente en terremotos localizados, sino en un escenario de ruptura en cascada, uno en el cual la falla cede a lo largo de un tramo masivo, desencadenando una reacción en cadena que altera permanentemente el borde occidental de Estados Unidos. Según estas simulaciones, porciones grandes de California podrían comenzar a separarse conforme la falla se rompe completamente. Conforme la Tierra colapsa y se hunde, el agua del Océano Pacífico surgiría tierra adentro, inundando valles, carreteras y centros poblacionales. Regiones enteras podrían quedar aisladas en horas. La infraestructura, redes eléctricas, transporte, sistemas de agua fallarían casi inmediatamente. Millones podrían ser desplazados en cuestión de días, no semanas. Lo que una vez se consideró escenario extremo distante, ahora se describe como cada vez más plausible bajo las condiciones correctas. Los científicos son cuidadosos con su lenguaje. Enfatizan que esto permanece como hipótesis, no predicción. Se discuten documentos académicos y sesiones informativas de planificación de emergencias enmarcadas como preparación para desastres en lugar de inevitabilidad. La cobertura mediática sigue el mismo tono, enfatizando preparación y resiliencia, evitando cualquier sugerencia de significado más allá de física y probabilidad. Sin embargo, la imaginería misma es difícil de ignorar. Una Tierra largamente asociada con estabilidad, riqueza e innovación es retratada como físicamente desgarrándose. Sus fundamentos ya no capaces de sostener el peso colocado sobre ellos. La Tierra no explota en violencia, simplemente cede donde la presión ha estado acumulándose invisible. Bíblicamente, el temblor lleva significado específico. No crea debilidad, la revela. Los fundamentos se prueban no en calma, sino bajo tensión.
Cuando el suelo mismo ya no puede soportar lo que descansa sobre él, surgen preguntas naturalmente, no solo sobre geología, sino sobre lo que ha sido construido sobre ella. Si el terreno más fuerte puede fracturarse sin advertencia, entonces quizás la preocupación mayor no es cuando viene el temblor, sino si lo que hemos construido física, moral y espiritualmente alguna vez estuvo destinado a permanecer sin fundamento más profundo. A través del mundo financiero, los bancos están acelerando silenciosamente su alejamiento del efectivo físico. Lo que una vez se describió como conveniencia se ha convertido en cambio estructural. Las sucursales reducen servicios de efectivo, los cajeros automáticos desaparecen, los pagos digitales son alentados no como opción, sino como predeterminado. Simultáneamente, las monedas digitales de bancos centrales entran en fases de prueba promovidas como más seguras, más rápidas y más eficientes que el dinero tradicional. En la superficie, la transición aparece inofensiva, incluso beneficiosa. Los sistemas digitales reducen robo, las transacciones se mueven instantáneamente. Los registros son limpios, organizados y buscables, pero conforme estos sistemas se expanden, algo fundamental cambia. Cada transacción ahora requiere autenticación. La identidad se vuelve inseparable del comercio. Comprar y vender ya no son intercambios simples, son permisos otorgados dentro de un sistema gestionado. A diferencia del efectivo, la moneda digital no simplemente se mueve de mano en mano, puede ser rastreada, puede ser pausada, puede ser revertida. Se pueden adjuntar condiciones, dónde puede gastarse, cuánto tiempo permanece válido o bajo qué circunstancias puede usarse. Nada de esto requiere fuerza abierta. Opera silenciosamente a través de código, cumplimiento y conveniencia. La participación se vuelve sin esfuerzo, la retirada se vuelve difícil. Bíblicamente, este momento lleva un eco sobrio. Las Escrituras advirtieron de un tiempo cuando la actividad económica ya no sería libre, cuando la capacidad de comprar y vender dependería de autorización en lugar de posesión. La profecía no describe caos, sino orden. Un sistema ordenado que funciona suavemente mientras excluye silenciosamente a aquellos que no cumplen. Lo que hace esta transición especialmente poderosa es que no llega mediante temor, sino mediante comodidad. Las personas no son arrastradas al sistema, son invitadas. El efectivo se desvanece no porque se prohíba, sino porque se vuelve impráctico. La dependencia crece no mediante coerción, sino mediante hábito, y ahí yace el peligro. Cuando la conveniencia reemplaza la libertad, la resistencia se siente innecesaria hasta que se vuelve imposible. Los sistemas diseñados para gestionar dinero comienzan a moldear comportamiento. El control ya no parece opresión, parece eficiencia. Entonces la pregunta no es si los sistemas digitales son útiles. La pregunta es mucho más personal. Si el acceso a la vida diaria depende cada vez más de permiso digital, ¿qué tan rápidamente la participación se convierte en dependencia y la dependencia en control? La historia muestra que los sistemas grandes raramente se expanden durante tiempos de paz, crecen durante momentos de colapso. Cuando tormentas aplanan vecindarios y terremotos borran comunidades enteras, la preocupación inmediata es supervivencia. Los hogares se van, los medios de vida se desvanecen de la noche a la mañana. Las personas son desplazadas, exhaustas y abrumadas por la escala de pérdida. En esos momentos, las preguntas a largo plazo se desvanecen. Lo que importa es alivio. Cualquier alivio. Aquí es donde el patrón se repite. Después del desastre viene desesperación y después de desesperación viene oferta de estabilidad. La ayuda llega rápidamente, frecuentemente organizada, eficiente y condicional. Vivienda temporal, asistencia financiera, programas de reconstrucción y medidas de seguridad se introducen para restaurar orden. En la superficie, estas soluciones aparecen compasivas y necesarias, prometen seguridad, predictibilidad y recuperación, pero también requieren participación. Los sistemas se aceptan no porque se cuestionen, sino porque las alternativas ya no existen. La Biblia advierte repetidamente que la paz falsa frecuentemente sigue agitación mayor, no caos, sino calma. No desorden, sino estructura. Es una paz que se siente inmediata y aliviadora, sin embargo demanda algo sutil a cambio: autonomía, discernimiento o la capacidad de elegir libremente. Cuando las personas están cansadas y desesperadas, es menos probable que pregunten qué está siendo rendido por el bien de la estabilidad. Por eso los sistemas de control prosperan durante crisis. El caos crea urgencia. La urgencia reduce resistencia. Lo que una vez habría sido debatido se vuelve normalizado. Las reglas introducidas como medidas temporales silenciosamente permanecen.
La supervisión enmarcada como protección se vuelve permanente. La dependencia se profundiza no porque las personas deseen control, sino porque desean descanso. El orden restaurado demasiado rápidamente frecuentemente esconde su costo. Cuando todo está gestionado, monitoreado y estabilizado, algo esencial puede perderse. La capacidad de permanecer independientemente, de rechazar, de cuestionar. El control no siempre llega con fuerza, frecuentemente llega con alivio, y ese es el momento más peligroso de todos. Porque cuando la estabilidad se siente como salvación, pocos se detienen a preguntar qué ha sido silenciosamente cambiado. Si el orden retorna sin lucha, la pregunta más profunda permanece sin responder. ¿Qué se perdió en el proceso de ser salvados? En años recientes, líderes globales han retornado cada vez más a los acuerdos de Abraham, no para reemplazarlos con nuevos tratados, sino para fortalecer y expandir lo que ya existe. Esta distinción importa. En lugar de anunciar avance dramático, los gobiernos se han enfocado en consolidación, agregando socios, profundizando cooperación, alineando intereses económicos, políticos y de seguridad bajo marco compartido. Públicamente, estos acuerdos se presentan como camino hacia paz y estabilidad regional. Enfatizan normalización, cooperación y prosperidad mutua. Los corredores comerciales se expanden. Se alientan asociaciones tecnológicas. Los sistemas financieros se interconectan. Paso a paso, la influencia se propaga no mediante fuerza, sino mediante integración. Lo que emerge no es acuerdo único, sino red entrelazada vinculando silenciosamente múltiples partes bajo términos comunes. Los analistas, observando este proceso frecuentemente, notan que los acuerdos de Abraham no resuelven los conflictos más profundos de la región. En cambio, crean condiciones, establecen infraestructura en lugar de conclusiones, estabilizan relaciones sin abordar cada división subyacente. En otras palabras, preparan el terreno sin declarar el resultado final. Por eso algunos describen los acuerdos no como solución final, sino como fundamento. Algo diseñado para soportar estructura mucho más grande aún por venir. Este lenguaje hace eco de advertencia bíblica específica. En el libro de Daniel, la profecía habla no de pacto siendo creado, sino de uno siendo confirmado, reforzado, sostenido, validado con muchas partes. El énfasis es sutil pero importante. Un pacto confirmado implica algo ya en movimiento, algo fortalecido en momento crítico en lugar de introducido desde la nada. Bíblicamente, tales confirmaciones frecuentemente preceden cambios mayores. Crean sentido de orden y seguridad incluso mientras cambios más profundos están siendo posicionados tras bastidores. La estabilidad se convierte en plataforma sobre la cual transformación, bienvenida o no, puede proceder. Si un sistema está siendo estabilizado en lugar de completado, la pregunta naturalmente sigue. Si este pacto está siendo confirmado y expandido, no terminado, entonces ¿qué exactamente está siendo preparado para soportar? Cuando eventos como estos se despliegan, la reacción más común es buscar explicaciones científicas, políticas o tecnológicas. Sin embargo, las Escrituras advierten repetidamente que comprender el mecanismo no es lo mismo que discernir el significado. La Biblia no dice al pueblo del Altísimo que calcule líneas temporales o prediga fechas. En cambio, los llama a reconocer temporadas. Eclesiastés nos recuerda que para todo hay temporada y tiempo para cada propósito bajo el cielo. Las temporadas no se anuncian, se reconocen por patrones. Cuando las Escrituras hablan de momentos de advertencia, describen convergencia. Múltiples señales desplegándose juntas, presionando a la humanidad hacia decisión en lugar de conclusión. Cristo abordó esto directamente. Reprendió a aquellos que podían interpretar el clima, pero fallaban en discernir las señales de los tiempos. El asunto nunca fue falta de información, sino falta de atención espiritual. Las señales no se dan para satisfacer curiosidad, se dan para probar preparación. A lo largo de la Biblia, momentos de sacudimiento sirven propósito específico. El profeta Hageo habla del Altísimo sacudiendo cielo y tierra para que lo temporal pueda ser removido y lo eterno pueda permanecer. Este tema se repite en Hebreos, donde sacudimiento se describe no como destrucción, sino separación, revelando lo que no puede soportar presión. Importantemente, las Escrituras también advierten que tales temporadas están marcadas por distracción. Lucas registra que Cristo advierte contra corazones abrumados por preocupaciones diarias, placeres y ansiedades, no sea que aquel día venga inesperadamente. El peligro no es temor, sino embotamiento, no pánico, sino complacencia. El apóstol Pablo refuerza esto recordando a creyentes que mientras el mundo habla de paz y seguridad, cambio repentino viene.
El pueblo del Altísimo es llamado a permanecer despierto, sobrio y alerta. La vigilancia no es obsesión, es alineación. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la pregunta ya no es si estos eventos son reales, sino ¿qué está siendo requerido del corazón? Las Escrituras apuntan consistentemente a arrepentimiento, humildad y fundamentar la vida sobre lo que no puede ser sacudido. Amós entrega uno de los mandatos más sobrios en la Biblia: prepárate para encontrarte con tu Creador. La preparación, sin embargo, no se trata de estrategias de supervivencia o sistemas de control. Se trata de regresar a verdad, realinear prioridades y colocar confianza no en estructuras que suben y bajan, sino en la fidelidad inmutable del Altísimo. Las señales no son el mensaje, son la invitación para despertar, mirar hacia arriba y vivir anclados en lo eterno mientras todavía hay tiempo para elegir. El regreso de Cristo, frecuentemente llamado la segunda venida, se refiere al momento futuro cuando Jesucristo retornará a la tierra al cierre de esta era presente. Las Escrituras presentan este regreso como evento visible, físico y público, en el cual Cristo desciende del cielo en gloria. Su venida traerá juicio final sobre el mal y salvación completa para el pueblo del Altísimo. Aunque la frase segunda venida misma no aparece en el Nuevo Testamento, la realidad que describe está firmemente establecida a lo largo de las enseñanzas de Cristo y los escritos de los apóstoles. El Nuevo Testamento afirma consistentemente que Cristo retornará en gloria. Durante su ministerio terrenal, Cristo habló repetidamente de venida futura, en la cual aparecería como Hijo del Hombre, ejerciendo autoridad divina y completando el plan redentor. Esta expectativa no es invención teológica posterior, sino parte integral de enseñanza apostólica. Las cartas de Pablo, Pedro, Santiago y Juan todas asumen el regreso futuro de Cristo como certeza. Y el libro de Revelación culmina en retrato dramático de aparición victoriosa de Cristo para juzgar y reinar. Aunque la teología moderna comúnmente usa el término segunda venida, el Nuevo Testamento emplea variedad de palabras y expresiones para describir este evento. Uno de los términos más importantes es la palabra griega parusía, que significa presencia o llegada. En uso cotidiano podía referirse simplemente a llegada de alguien, pero dentro de enseñanza cristiana temprana se convirtió en término técnico para venida final de Cristo al final de la historia. Pablo usa esta palabra extensivamente al discutir la resurrección de creyentes y la derrota de la muerte. En 1 Corintios, Pablo explica que la resurrección de Cristo es las primicias de resurrección mayor aún por venir. Así como la muerte entró al mundo por Adán, resurrección viene mediante Cristo. En la parusía de Cristo, aquellos que le pertenecen serán levantados, y la muerte misma será destruida. Esta venida marca culminación del reinado de Cristo cuando todo poder opositor es finalmente traído bajo sumisión, bajo autoridad divina. Cristo mismo usa lenguaje de parusía en el discurso del Monte de los Olivos, donde responde preguntas de discípulos sobre destrucción del templo y fin de la era. Describe su venida como inconfundible, súbita, invisible, comparándola con relámpago destellando a través del cielo. Vuelta del Hijo del Hombre llegará mientras muchos están absortos en vida ordinaria e inconscientes del juicio que se aproxima. Históricamente, la palabra parusía también se usaba para llegada de rey o emperador visitando ciudad. Este trasfondo fortalece su significado teológico, ya que el regreso de Cristo se retrata no meramente como aparición, sino como llegada real del Rey de Reyes. Su venida señala autoridad, juicio y establecimiento de dominio legítimo. Otros términos iluminan aún más la naturaleza del regreso de Cristo. La palabra epifanía, que significa manifestación, enfatiza la aparición visible y gloriosa de Cristo. Similarmente, Apocalipsis, traducido como revelación, subraya que el retorno de Cristo será develamiento de gloria divina en lugar de evento oculto o puramente espiritual. Juntos, estos términos rechazan cualquier noción de regreso invisible o desconectado de la historia. Las Escrituras también se refieren al regreso de Cristo simplemente como el día. Esta expresión frecuentemente aparece con frases clarificadoras como el día del Señor o el día de Cristo. Para creyentes, este día representa redención, vindicación y cumplimiento de esperanza. Para quienes rechazan a Cristo, es día de juicio y rendición de cuentas. El mismo evento trae salvación e ira dependiendo de la relación de cada uno con Cristo. Además de sustantivos, el Nuevo Testamento usa varios verbos para describir el regreso de Cristo. El más común es el verbo venir, que se aplica frecuentemente a la aparición futura de Cristo en poder y gloria. Cristo advirtió repetidamente a sus discípulos que permanecieran alertas, ya que nadie conoce el tiempo exacto de su venida. Prometió que retornaría para llevar a sus seguidores con él, asegurándoles que su partida no era abandono sino preparación.
En su ascensión, ángeles declararon que Cristo retornaría de la misma manera en que partió, reforzando la expectativa de regreso físico y visible. Cuando Cristo venga nuevamente, revelará verdades ocultas, juzgará corazones humanos y reunirá a su pueblo. No retornará silenciosamente ni simbólicamente, sino como Señor exaltado ante quien todo ojo verá y toda autoridad se inclinará. La naturaleza del regreso de Cristo puede resumirse como visible, inminente y final. Es visible porque será públicamente presenciado e inconfundible. Es inminente porque las Escrituras lo presentan como cercano y urgen preparación continua, aunque el momento exacto permanece desconocido. Los creyentes son llamados, por tanto, a vivir en expectación constante en lugar de intentar calcular fechas o señales con certeza. Inminencia no significa que el retorno de Cristo esté desconectado de la historia o desprovisto de desarrollos precedentes. El Nuevo Testamento reconoce que ciertos eventos deben ocurrir antes del final, incluyendo propagación del Evangelio, periodos de tribulación, rebelión generalizada y surgimiento de oposición contra el Altísimo. Sin embargo, estas señales no se dan para satisfacer curiosidad, sino para alentar perseverancia y fidelidad. El retorno de Cristo también es final e irreversible. A diferencia de su primera venida marcada por humildad y sufrimiento, su segunda venida será marcada por autoridad y juicio. Revelación lo retrata como guerrero victorioso que derrota el mal y establece justicia. Su dominio traerá todas las cosas a orden apropiado, cumpliendo propósitos divinos para la creación. El regreso de Cristo tiene implicaciones profundas para la vida cristiana. Completa la historia del Evangelio trayendo resurrección corporal y redención final. Los creyentes esperan no solo perdón de pecados, sino transformación de sus cuerpos mortales en formas glorificadas e imperecederas. Esta esperanza moldea vida ética, llamando a creyentes a santidad, autocontrol y perseverancia. Esperar el regreso de Cristo no es pasivo sino activo, involucra obediencia diaria, pureza moral y confianza en la justicia divina. Se recuerda a creyentes que la venganza pertenece al Altísimo y el juicio último descansa solamente con Cristo. Cualquier demora en su regreso refleja misericordia divina, permitiendo tiempo para arrepentimiento y salvación. La doctrina del regreso de Cristo asegura a creyentes que la historia se mueve hacia conclusión significativa. El mal no prevalecerá, el sufrimiento no perdurará para siempre y la justicia será plenamente realizada. La promesa del regreso de Cristo ancla fe, alimenta esperanza y motiva vida fiel hasta el día cuando Cristo aparezca en gloria. Pero las señales no terminan con enseñanza teológica, continúan manifestándose físicamente de maneras que desafían toda explicación racional. Justo hace momentos, Estados Unidos presenció lo que se siente como el comienzo del fin. Un ser radiante apareció en el cielo de Texas mientras nubes carmesí tragaban Colorado. Momentos después, un tornado con forma de trompeta rugió a través de las llanuras. Luego la tierra se abrió, revelando lápida antigua marcada con profecía hebrea. Desde los desiertos de Utah hasta los picos de los Apalaches, piedras grabadas con mensajes de misericordia y juicio brillaron bajo el sol. Desde cielo hasta tormenta, desde suelo hasta piedra, cada señal grita la misma advertencia. El final está cerca, el rey está regresando. ¿Estarás listo cuando el cielo se abra una vez más? Comparte y difunde este mensaje antes de que suene la próxima trompeta. Todo comenzó con tormenta que barrió Massachusetts. El trueno retumbó, los relámpagos destellaron a través de la costa. Entonces algo apareció en las nubes que nadie podía explicar. Los testigos vieron figura luminosa de pie en la tormenta, brillando como metal fundido. La luz se movía lentamente como si estuviera viva. Los relámpagos golpeaban alrededor, pero ni un solo rayo la tocó. Durante casi 3 minutos la figura flotó inmóvil. Luego ascendió hacia la oscuridad y desapareció. Un teléfono capturó el momento. Una mujer susurró. Parecía tan real como ángel de fuego. En horas, el material había viralizado, acumulando millones de vistas. Reporteros, científicos y pastores hacían la misma pregunta. ¿Qué acabamos de ver? Esa misma noche, cientos de kilómetros de distancia, el cielo de Colorado se volvió carmesí. Las nubes brillaban rojas, iluminando las montañas rocosas con fuego extraño. En Kansas, conductores de camiones grabaron luces blancas nebulosas rayando a través del horizonte, parpadeando, desapareciendo, luego reapareciendo como señales. Los meteorólogos las llamaron sprites, efectos de relámpagos raros vistos alto en el cielo durante tormentas. Pero para muchos, no era coincidencia que estos eventos ocurrieran simultáneamente. Massachusetts, Colorado y Kansas, todo en una noche.
Los científicos hablaron de inversiones de temperatura y partículas cargadas. Sin embargo, nadie podía explicar por qué la luz en Massachusetts tomó forma humana o por qué irradiaba paz en medio del caos. Los cristianos se volvieron hacia la Biblia. Sobre el firmamento había forma como trono, y sobre él había forma de hombre, y fuego como ámbar brillaba alrededor. Ezequiel vio esta visión. Para ellos esto no era fenómeno climático inusual, era mensaje, recordatorio de que el cielo no estaba silencioso. Cuando el profeta Ezequiel vio la visión, marcó comienzo de juicio y renovación. Lo mismo puede ser cierto hoy. Los cielos carmesí de Colorado señalan advertencia, los rayos de plasma de Kansas susurran urgencia y la silueta radiante de Massachusetts habla de misericordia brillando a través de la tormenta. Cielo y tierra están despertando. Luz perforando las nubes oscuras llama al mundo al arrepentimiento, porque cuando los cielos se abran nuevamente puede no ser señal, será llegada del Rey mismo. Cuando la figura radiante se desvaneció del cielo de Massachusetts, el aire mismo pareció despertar. Lo que había hablado en luz ahora comenzó a hablar en viento. La calma antes de la tormenta cediendo paso al torbellino del juicio. Llegó sin advertencia. A través de las llanuras de Oklahoma, cielos se oscurecieron en instante y en momentos el viento comenzó a rugir. Lo que comenzó como espiral única en las nubes creció en tornado masivo EF5, el más fuerte registrado. Pero lo que aturdió a meteorólogos no fue solo su poder, sino su forma. Dos embudos giratorios se fusionaron en el aire, retorciéndose en espiral perfecta que pulsaba como cosa viviente. Desde distancia, parecía trompeta hecha de viento. Los testigos describieron la escena con asombro tembloroso. El polvo subía como incienso, dijo sobreviviente. El suelo temblaba y el sonido no era trueno, era voz. Durante 40 minutos aterradores, el vórtice doble talló camino de destrucción a través de tierra de cultivo y vecindarios. Casas se desmoronaron, silos explotaron. Vehículos fueron levantados como hojas en tormenta de furia. Sin embargo, cuando terminó, el embudo se elevó directamente hacia las nubes, dejando tras de sí silencio que se sentía sagrado. Los meteorólogos se apresuraron a explicar lo que habían visto. Lo llamaron vórtice doble raro, convergencia de sistemas de presión colisionando con calor seco del sur. Pero sus instrumentos no podían explicar la precisión de la espiral o por qué se había formado con forma de trompeta. Incluso cazadores de tormentas veteranos dijeron nunca haber visto algo semejante. Las escrituras, sin embargo, ya habían hablado de tal poder. El Señor marcha en el torbellino y en la tempestad, y las nubes son polvo de sus pies. Para creyentes, esto no era caos, era coreografía. La espiral representaba aliento del Altísimo, el torbellino su instrumento de despertar. En cada generación, el Todopoderoso ha usado viento y fuego para recordar a su pueblo de su voz. Los profetas permanecieron en torbellinos cuando el Altísimo habló. Elías fue arrebatado por uno. Job tembló ante uno. Y ahora en el corazón de Estados Unidos, el patrón se repite. La espiral del tornado no es meramente destrucción. Es simbólica de avivamiento. El aliento del cielo agitando el polvo de nación que ha olvidado a su hacedor. Cada ráfaga, cada remolino, cada rugido ensordecedor es sermón en movimiento. La creación todavía obedece al Creador. Cuando el viento desgarra la tierra, no es sin rumbo, se mueve con mandato. La tormenta no elige su camino, cumple su propósito. Y cuando pasa, aquellos que sobreviven quedan no solo con paredes rotas, sino con ojos abiertos. La tormenta ha terminado, pero el mensaje permanece. El cielo todavía habla a través del rugido de la naturaleza. Y mientras el polvo se asienta sobre Oklahoma, una verdad resuena a través de las llanuras. El torbellino no era solo viento, era advertencia. La tempestad puede haber pasado, pero el cielo ha enviado otro mensajero. Mientras los últimos vientos del torbellino se desvanecían y las llanuras caían silenciosas, el suelo mismo comenzó a temblar. Y desde bajo el suelo, mensaje enterrado emergió, escrito no en nubes o fuego, sino en piedra. Todo comenzó tarde tranquila en Riverbend, Luisiana, cuando doctora Daniela Santoro y su esposo decidieron despejar enredaderas que habían invadido su pequeño jardín. Lo que encontraron bajo los árboles fue inesperado. Lápida de mármol de casi 2000 años grabada con iniciales romanas antiguas y nombres latinos. Al principio, Daniela pensó que era piedra decorativa, pero cuando el polvo se aclaró, los grabados emergieron, letras nítidas y claras increíblemente antiguas. Nunca pensé que fuera real, dice. Daniela, profesora de Antropología Cultural en Universidad de Tulane, contactó rápidamente al arqueólogo Dr. Ryan Gray y experta en estudios clásicos Dra. Susan Luznia.
Cuando llegaron y examinaron el artefacto, temblaron. «Este es artefacto romano genuino», susurró Lusnia. Investigación adicional reveló el misterio. La lápida pertenecía a marinero de la Armada Imperial Romana del siglo II, estacionado en antiguo puerto de Centum, ahora Civitavecchia, Italia. Su viaje a través de los siglos es aún más extraordinario. Los registros muestran que desapareció de museo italiano en 1943 cuando los aliados bombardearon el edificio durante Segunda Guerra Mundial. De alguna manera, a través del caos y guerra, la lápida desapareció solo para reaparecer 8 décadas después en Patio Tranquilo en Luisiana. ¿Cómo llegó allí? Permanece misterio. Quizás Soldado la llevó a casa como souvenir de guerra o fue vendida en mercado negro de arte por alguien desesperado por sobrevivir. La verdad puede nunca conocerse, pero su reaparición ahora, en esta generación, no parece accidental. Los científicos lo llaman milagro arqueológico. Personas de fe vieron algo más profundo, mensaje de la tierra misma. La Biblia había predicho desde hace mucho tales momentos. La tierra y el mar entregaron los muertos que estaban en ellos. Revelación. Este versículo, haciendo eco del libro de Revelación, habla de tiempo cuando la tierra misma revelará su evidencia enterrada, cuando nada permanece oculto para siempre. Para personas de fe, la lápida de Luisiana parece encarnar esa profecía, símbolo de historia reproduciéndose para recordar a humanidad que el Altísimo no ha olvidado nada. Las inscripciones, latín y hebreo entretejidos, testifican de culturas una vez divididas pero unidas por su finitud. 2 idiomas, 2 mundos, un mensaje. El Creador vigila cada generación. Memorial olvidado de Soldado ha surgido, declarando a través de siglos que ningún nombre tallado en piedra está fuera de memoria divina. Para científicos, es misterio arqueológico. Para creyentes, es mensaje espiritual de tierra que incluso el suelo bajo nuestros pies sostiene recuerdos, esperando tiempo señalado para ser revelados. La piedra romana excavada es tanto artefacto como altar, memorial para vivos y muertos. Cuenta misma historia registrada en Biblia. Lo que ha sido enterrado se levantará y lo que ha sido olvidado será recordado. Mientras tumbas se abren y ríos sangran, el mensaje es claro. El cielo recuerda, la tierra responde y el mundo se para en umbral de revelación. Comenzó después de días de lluvia incesante. Cuando cielos finalmente se aclararon, residentes a lo largo del Bajo Mississippi notaron algo impactante. El río se había vuelto rojo carmesí. Desde Baton Rouge hasta Nueva Orleans, aguas poderosas brillaban como fuego líquido bajo nubes. Locales grabaron videos mostrando peces flotando inmóviles y aire llevaba olor metálico extraño, espeso y sofocante. Un testigo dijo que no parecía fangoso, parecía vivo, como sangre. Noticias se propagaron rápidamente. Científicos se apresuraron a explicar misterio. Hablaron de escorrentía, de sedimentos de inundaciones industriales, de floraciones de algas agitadas por calor y lluvia. Sin embargo, ninguno podía ignorar momento. Justo días antes, personas a través de Nueva York habían reportado escuchar sonidos similares a trompeta resonando desde cielo, fenómeno todavía sin explicación. La coincidencia inquietó a muchos. Para ellos, cielos habían sonado advertencia y ahora tierra estaba respondiendo en rojo. Mientras imágenes del río carmesí llenaban pantallas de televisión, escritura parecía cobrar vida una vez más. Moisés levantó su vara y golpeó agua y todos los ríos se volvieron sangre. Éxodo. Y segundo ángel derramó su copa y se convirtió en sangre de muerto. Revelación. En Biblia, sangre en aguas marcaba confrontación divina, respuesta del Altísimo a orgullo y corrupción. Para muchos creyentes, transformación del Mississippi no era meramente ambiental, sino simbólica. Río que había dividido largamente Estados Unidos este de oeste, ahora parecía reflejar división moral de nación. Una vez canal de comercio y unidad, se había convertido en reflejo de decadencia espiritual. Pastores en Sur lo llamaron espejo profético. Agua roja, dijeron, era tanto advertencia como invitación. Recordatorio de que juicio y misericordia fluyen de misma fuente. Como predicador declaró, color de sangre no es solo ira, es redención. Incluso ahora, el Altísimo está llamando a esta nación a arrepentirse. Científicos continuaron estudios, recolectando muestras, midiendo niveles de pH, nombrando cepas de algas. Pero para aquellos que observaban río brillar bajo cielo oscurecido, ningún microscopio podía silenciar lo que sus corazones ya sabían. Creación misma estaba clamando. Mississippi, gran arteria de Estados Unidos, había hablado. Sus olas carmesí susurrando que tiempo es corto y balance entre misericordia y juicio se estrecha. Tormenta había terminado, pero señales solo habían comenzado.
En octubre de 2025, mientras fragmentos de lluvia de meteoros oriónidas rayaban noche, astrónomos volvieron lentes hacia vista extraordinaria. Dos cometas brillantes, Swan y Lemon, cruzaban cielo estadounidense simultáneamente. Sus colas luminosas formaban X perfecta, una brillando verde esmeralda, otra blanca pura como trompetas celestiales suspendidas sobre tierra. Observadores de costa a costa permanecieron sin palabras. Parecía cruz, dijo testigo. Todo cielo parecía vivo. Científicos se apresuraron a explicar. Coincidencia de órbitas, nada más. Sin embargo, incluso ellos admitieron que última vez dos cometas de período largo se alinearon tan cercanamente fue hace 300 años, tiempo marcado por agitación y profecía en historia antigua. Pero para quienes conocían escritura, significado corría más profundo. Y tercer ángel tocó y cayó gran estrella del cielo, ardiendo como antorcha. Revelación. Imagen de cometas gemelos, resplandeciendo como antorchas, llevaba peso de aquella advertencia antigua. Para muchos eran mensajeros gemelos. Uno de misericordia, uno de juicio. Verde, color de vida y renovación. Blanco, símbolo de pureza y ajuste de cuentas. Cielo ya no estaba silencioso, estaba escribiendo su mensaje en luz, mientras científicos medían trayectorias, creyentes medían momento. ¿Era esto coincidencia cósmica o estaba creación ensayando trompeta final? Cielo parecía susurrar tanto asombro como alarma. Como astrónomo admitió, se sentía como si cielos se estuvieran santiguando. Cometas se desvanecieron con alba, pero mensaje perduró. Dos luces intersectándose sobre mundo dividido. Desde cielo arriba, foco ahora se vuelve a lo que tierra está revelando. Abajo, donde piedras enterradas y palabras antiguas comienzan a hablar una vez más. Comenzó profundo dentro cañones de Arizona, donde silencio hace eco como latido de piedra. Equipo de exploradores siguiendo anomalías sísmicas cerca Gran Cañón tropezó con pasaje sellado oculto detrás pared de roca colapsada. Lo que descubrieron ha dejado tanto a científicos como teólogos sin palabras. Complejo subterráneo de cámaras. Dentro encontraron habitaciones con forma de templos, sus paredes grabadas con marcas hebreas y egipcias antiguas, símbolos que ninguna civilización en Norteamérica fue jamás conocida por usar. Dentro de una cámara permanecían menorás de piedra, tableta alfabética inscrita en paleohebreo y artefacto dorado semejante a querubines descritos sobre arca del pacto. Incluso aire dentro llevaba fragancia metálica tenue, como si sitio hubiera estado sellado durante milenios. Cuando palabra se propagó, autoridades federales rápidamente restringieron área. Eruditos que examinaron fragmentos recuperados silenciosamente sugirieron algo radical, que este sitio podría probar contacto precolombino. Para personas de fe, sin embargo, descubrimiento habla lenguaje más antiguo que arqueología. El espíritu me llevó y me mostró lo que estaba oculto bajo tierra. Ezequiel registró visiones de estructuras bajo superficie, lugares donde presencia divina moraba en santuarios ocultos. Si tales estructuras existieron bajo desierto estadounidense durante milenios, pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué más yace enterrado esperando tiempo señalado de revelación? Algunos sugieren estos son remanentes de antiguas migraciones israelitas. Otros proponen civilizaciones perdidas que llevaban conocimiento de verdadero creador. Independientemente de origen, momento de descubrimiento resuena con urgencia profética. Mientras nación tambalea bajo peso de juicio natural, tierra misma abre boca para testificar. Piedras que permanecieron silenciosas durante siglos ahora gritan, no con voces audibles, sino con evidencia física imposible de ignorar. Cuando cimientos se exponen, cuando lo oculto emerge a luz, humanidad se ve forzada a reconsiderar narrativas aceptadas. Historia puede no ser lo que nos enseñaron. Verdad puede haber sido enterrada intencionalmente esperando generación dispuesta a recibirla. Escrituras prometen que en últimos días conocimiento aumentará, que misterios sellados serían abiertos, que tierra entregaría sus secretos como testimonio contra aquellos que rechazaron caminos del Creador. Descubrimiento en Arizona puede ser precisamente tal testimonio, mensaje de pasado hablando directamente a presente. ¿Qué significa cuando símbolos de pacto antiguo emergen de suelo estadounidense? ¿Qué implica cuando evidencia de adoración al verdadero creador se encuentra donde supuestamente nunca existió? Para algunos, estas son curiosidades históricas. Para otros, son señales de que conexión entre tierra y cielo, entre pasado y presente, entre profecía y cumplimiento, es mucho más profunda de lo que imaginamos. Si tierra estadounidense sostiene tales secretos, ¿qué más espera ser revelado? Y si revelación ya ha comenzado, ¿cuánto tiempo queda antes de que verdad final sea completamente descubierta?
Cada capa de tierra removida, cada piedra descubierta, cada símbolo descifrado nos acerca a respuesta que muchos temen, pero que profecía demanda. Mientras exploradores continúan excavando, mientras científicos analizan artefactos, mientras teólogos debaten significado, reloj profético avanza. Tierra ha comenzado a hablar. Pregunta no es si escucharemos, sino si estaremos listos para lo que tiene que decir. Porque cuando suelo mismo testifica de verdades antiguas, cuando piedras enterradas declaran presencia del Altísimo, cuando evidencia física confirma narrativa bíblica, solo quedan dos respuestas posibles. O aceptamos que profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos, o cerramos ojos a verdad que tierra misma proclama. Pero para aquellos con oídos para escuchar y ojos para ver, mensaje es claro. Creación está gritando, historia está siendo reescrita, verdad está emergiendo debajo capas de tiempo y tierra. Y en medio de todo, voz del Creador resuena. Prepárense, porque tiempo se acorta y revelación se acerca a culminación. Desde temblores bajo tierra hasta señales en cielos, desde aguas volviéndose rojas hasta piedras antiguas emergiendo, cada elemento apunta a misma realidad ineludible. Esto no es coincidencia. Esto no es casualidad, esto es convergencia profética de escala y velocidad sin precedentes. Cuando todas estas señales se alinean simultáneamente, cuando cielo y tierra hablan mismo mensaje, cuando pasado y presente se encuentran en momento crítico, humanidad se para en encrucijada. Decisión ya no puede posponerse, realidad ya no puede negarse, momento ha llegado. ¿Estamos presenciando preludio del regreso de Cristo? ¿Están creación y historia convergiendo hacia momento profetizado durante milenios? Evidencia se acumula, señales se multiplican, urgencia se intensifica y en medio de todo, pregunta resuena más fuerte que nunca. ¿Estás listo? Porque si profecía es cierta, si señales son reales, si convergencia es genuina, entonces tiempo de preparación no se mide en años o décadas, sino en momentos restantes antes de que trompeta final suene y cielo se abra completamente. Momento de decidir es ahora, momento de prepararse es presente. Porque cuando Rey regrese en gloria, cuando juicio y misericordia se revelen plenamente, será demasiado tarde para aquellos que eligieron ignorar advertencias escritas en creación misma. Comparte este mensaje, difunde advertencia, porque aquellos que tienen oídos, que escuchen lo que Espíritu dice. Tiempo es corto, señales son claras y Rey viene pronto.